Hola a todos, Grey al habla y este vídeo debería de ser un vídeo como review de producto, pero he decidido que voy a enfocarlo de una forma diferente, que a la vez os va a enseñar sobre el producto, pero más bien sobre los parámetros del producto, que creo que es lo que os va a interesar, dado que lo habéis preguntado ya varias veces, que es la importancia del CO2. La pistola de la que vamos a hablar en cuestión es es Nighthawk Custom, pero la vais a conocer como Cover Ops, o sea, es el modelo Cover Ops, y está distribuida por RWA. RWA ya sabéis que nos mandó una serie de productos para que opináramos. Esta pistola, pues los pocos que sepáis un poco de Airsoft en YouTube y tengáis un poco de inquietudes, la habréis visto en muchos canales. La habéis visto pues Daniel Castro en Estados Unidos o Robo Murray, en Francia gente como Canseb, los Black Cats, y la verdad es que mucha gente ha estado hablando bastante bien de ella, así que no hemos tenido ninguna duda en aceptarla y en probarla. He tenido la oportunidad en una operación quirúrgica, en la operación Silo, que ha sido una partida de larga duración. La voy a estrenar en esta partida y no va a ser la primera vez que pruebe CO2, pero me apetece bastante probar este modelo. Lo de CO2 la verdad es que mira, me ha venido súper al pelo porque hace un frío que te cagas. Estábamos a no sé si a 1 grado esta mañana y ha implicado diferentes temperaturas, diferentes ambientes, y ya la he probado con diferentes pesos, así que me siento ya un poquito más seguro y justificado a la hora de hablar de ella y deciros algunas cosas. Muy bien, para seguir con el tema no vamos a perder el tiempo en hacer un unboxing que podéis encontrar en muchísimos más vídeos, pero sí que os voy a enseñar una parte que tenéis que ver, que es fundamental. Nos vendría en esta caja, que es la del silenciador. Aquí tenemos el silenciador y como podéis ver tiene esta bocacha, así que me vais a permitir un momento para que os lo monte y veáis lo que sería la réplica completa. No necesariamente tenéis que llevarla así, de hecho, siendo sincero, no pienso llevarla así, pero me siento en obligación a enseñaros el producto completo porque hay mucha gente que sí que le puede interesar, le puede molar. La verdad es que mola un huevo, ¿vale? O sea, tampoco os voy a engañar, la pistola sí mola un huevo. No sé si es que tendré yo algún recuerdo del Metal Gear y tengo un momento pavloviando, pero me saliva bastante la boca viendo la linterna con el silenciador, me recuerda al Metal Gear y soy muy fan del Metal Gear, o sea que sí que mola. Esta sería ya la réplica completa, todo lo que te viene sin la linterna. El silenciador es un silenciador absolutamente hueco. De hecho, tengo que ser sincero, el sonido no me gusta nada. Es como un sonido... En otros vídeos llaman de culo de botella, y es cierto, no sé describirlo mejor que ellos. Escuchadlo. Es un sonido como que pega un golpe seco al final. Sin embargo, tengo que decir que no sirve de nada que os esté diciendo esto del sonido, porque el impacto es bastante más fuerte que en otras pistolas de gas y el sonido queda absolutamente apagado por lo que sería el golpe de la corredera. Ya lo he probado y no os voy a decir que lo del sonido es un hándicap, simplemente quedaros con el valor estético, no tiene más. Una vez quitado esto, sí que os voy a decir que me encanta el silenciador, solo para no poner el silenciador, porque esta rosquita de aquí mola un huevo. Ahora lo ponemos aquí, lo tapamos, volvemos otra vez a la pistola en sí. No sé si algunos conoceréis la versión anterior a la actual Cover Ops, pero era muy parecida. La principal diferencia que yo veo, al margen de otras que se me puedan escapar, es la diferencia de las cachas. Me gusta más, sin embargo, no tiene ningún tipo de apreciación en juego. Me explico. La anterior era tipo diamante y han tirado por un diseño un poco diferente, que probablemente al tacto tenga un agarre diferente para los que sean más exquisitos. Sin embargo, siendo sincero, la he llevado siempre con guante y voy a jugar con guante, así que lo que es el tacto solo quedaría sujeto a la gente que quiera hacer algún tipo de circuito. Tanto es así que es una pistola que llega a una potencia, digamos, muy apta para circuito, muy poco apta para jugar, al menos en España. ¿Tiene solución? Por supuestísimo que sí. Tenemos la posibilidad aquí. Tengo que recordaros que muchos de los que estáis viendo este vídeo sois defensores de KWA, así que no me podéis negar que el hecho de MP7 KWA, os recuerdo, meterle un empas exactamente el mismo que muchos habréis puesto en vuestro MP7 KWA, es una reductora, tampoco es ningún esfuerzo ni es ningún desastre. Un pequeño acople extra, como el que podría ser de precio una funda, hace que la pistola ya tenga la versatilidad de utilizarse en circuito o en partida. He estado jugando ya con ella y vamos, he pasado crono con el botellín recién puesto, ya está, no hay más. Desde luego la he probado y os lo adelanto, esta va a ser mi próxima pistola durante un largo tiempo. Me ha convencido, ha pasado la prueba. Vamos a seguir con el tema. Tengo que añadiros
que lo que más me ha gustado es la sensación. Acabáis de oír esto, es porque es full metal. Nunca había probado una pistola que fuese full metal y me convenciese tanto. Había probado otras, tipo 1911, y os lo tengo que decir, os estoy diciendo los handicaps, os tengo que decir los pros. La sensación de juego es absolutamente diferente. Lo que me ha convencido 100% de esta pistola son 2 puntos. El primero, la sensación de juego. El segundo, y nos metemos ya con lo de CO2 gas. Vamos a empezar antes. Quiero hablaros un poquito más de la pistola. ¿Por qué me ha convencido? La sensación de juego me ha parecido diferente, es decir, esta pistola me aporta algo que es diferente a la pistola que ya tengo, que es una PX4 de Tokyo Marui o una Glock 27 de KJ Works. La PX4 de Tokyo Marui tengo que decir que ha eclipsado 100% a mi pistola de KJ Works. Ya habéis visto que no la he vuelto a usar prácticamente. Me gusta, es una pistola que me gusta mucho de diseño y la he utilizado en algunos momentos fuera de partida, pero joder, es que es una Tokyo Marui y es que es una PX4 que estéticamente no hay nada que me guste más, personalmente para mí. En resumen, se haya convertido en mi pistola. Si no encontraba algo que me enseñara o que me diera algo como aportación diferente, no encontraba nada que pudiese eclipsar a la PX4 o sustituir. ¿Por qué esto? Ahora de repente esto me vas a decir, Grey, tío, es una especie de 1911. ¿Por qué? Es que la sensación de juego es diferente. Es el hecho de que tenga la corredera full metal, tiene un retroceso que no es un retroceso de fuego real, ¿vale? Pero es que lo noto en la muñeca y lo he notado en juego, que es lo que me ha gustado. Es que de verdad notas algo de retroceso. ¿Qué tenemos aquí? Os lo voy a explicar para resolver la duda. Tenemos por aquí una linterna baratísima y sí que os voy a decir que la pila es cara de cojones, me parece un atraco a mano armada, pagar 3 euros por cada pila, pero es lo que hay. Y esto de aquí es algo que quiero dedicarle un pequeño paréntesis para explicároslo. He perdido varios cargadores de PX4, he perdido todos mis cargadores Marui, soy un panoli absoluto, así que necesitaba una opción para no perder los cargadores en, digamos, campos grandes, porque en los campos pequeños lo acabas encontrando, ¿vale? Pero si te pones a jugar en monte y de repente se te aprieta la funda, porque tienes una funda un poco blanda, vaya, no has invertido en ello, pues tiene consecuencias. Perdí un cargador de PX4 en París, perdí otro en Airsoft Concept, perdí otro cargador en otro campo, no se ha encontrado ninguno, dije, ya basta. Me fui a la operación Silo y este es el invento que me acabo de copiar de Mario. Lo veréis explicado también en otro vídeo, pero os lo digo rápidamente. Es una cámara de bicicleta de montaña, la de carretera nos sirve. Simplemente cortáis un pedazo, lo ponéis aquí. Cuando tengáis que hacer cargas porque estáis jugando en CQB, lo dejas subido. Cuando veas que vas a tener que recargar de uvas a peras y no quieres perderlo, simplemente lo bajas y tachan. Ya está, no se puede perder el cargador. Con guantes no es tan cómodo de sacar, pero oye, me vale la pena, me vale la lentitud. Solución, a ver si a alguien le sirve y me decís si lo podéis utilizar. Esta es una pistola de CO2 y esto es sobre todo lo que más me justificaba este vídeo y me valía para aportaros algo. Mi experiencia con respecto al CO2. ¿Es mejor CO2 o gas? Ninguno es mejor. Tenemos unas cosas buenas y otras cosas malas. Cosas buenas y positivas. La primera y principal que siempre os va a venir a la cabeza: el CO2 funciona con frío. Pues sí, joder, es verdad. Es verdad hasta el punto de que hemos estado en un intervalo, los picos extremos de frío han sido 6 grados, 1 grado y 3 grados. Han sido los puntos en los que la he podido utilizar. Ha funcionado perfectamente. No he notado ningún tipo de cambio. Me daba igual tirarla a 1 grado que tirarla a 17 grados, que es más o menos lo que la habré... Bueno, ya no eran 17 grados, da igual. Permitidme el especular un poco. Me ha funcionado exactamente igual. Así que la respuesta es sí, rotundo. No afecta en absoluto en comparación con el gas. En comparación con el gas, no afecta de ese modo. La siguiente pregunta: ¿qué es más barato? Os tengo que decir que a la larga me parece más barato los botines de CO2, a la corta me parece más caro. ¿Por qué? Os lo voy a explicar muy claramente con un ejemplo. Los botellines de gas yo pensaba que daba como para 2-3 cargadores. No es verdad, en algunas pistolas que hemos probado de CO2 ha llegado a dar hasta 100 disparos. O sea, soy el único que está flipando. Son muchísimos disparos. Básicamente, si tienes 2 cargadores, metes 2 botellines al principio de la partida y te olvidas. Lo único que vas a tener que ir recargando son bolas. Y de hecho, creo que no he llegado directamente a tener que cambiar el botellín. Si vas a CQB fulero, yo creo que como mucho vas a gastar 4 botellines. Cuando con el gas, las recargas de gas era cada 2 cargadores. Sin embargo, ahora viene la parte mala. Cuando tú has metido 3 segundos de gas, no has metido toda la botella o un porcentaje de botella de gas que sea inamovible. Tú puedes decidir si metes mucho o poco. Aquí no, aquí metes el botellín de CO2 y aquí viene la parte de mierda, que es que si acabas de meter el botellín de CO2 y se acaba de terminar la partida, te lo comes con patatas. O sea, tienes que soltar el botellín de CO2 y acabas de perderlo. Entonces, digamos que ese es el handicap. Valoradlo. Recapitulando, concluyamos. Juego en sitios de calor, tengo más opciones de elegir diferentes gases. Juego en sitios de frío, chico, no te compliques. Tienes una opción que es la del CO2, que te va a funcionar da igual en qué situación.
y en verano te va a funcionar también bien. Esa es mi conclusión hasta ahora. La he estado probando en una partida de larga duración, no me ha dado ni un solo fallo. No os puedo decir cómo va a ser en el futuro su duración, pero de momento me flipa el tiro que tiene. Veréis imágenes de cómo está disparando y el hop-up funciona suficientemente bien como para mí. La distancia y el rango es cojonudo, la tensión del tiro es cojonudo. No veo ninguna razón por la que no compaginarla junto con mi PX4. No es que sea esta pistola, no es que sea lo del CO2. Me apetecía hacer este vídeo porque he tenido una experiencia religiosa absolutamente y me he convertido en cura. No, vale, ahora hablando en serio, he tenido una experiencia diferente, me parece que aporta algo distinto. Me ha gustado lo del Full Metal, me ha gustado lo del CO2, me ha gustado la pistola. Me apetecía hacer este vídeo de verdad y compartirlo con vosotros. La experiencia ha sido diferente y este vídeo es la razón para que de ahora en adelante veáis durante un tiempo que voy a estar utilizando esta pistola. De verdad, me ha convencido. Me ha cambiado la opinión al respecto de algunas ideas que tenía un poco difusas, me las ha aclarado del todo y me aporta algo diferente a la PX4 y suficientemente necesario como para que me apetezca. Me nace la sensación de seguir queriendo jugar con esta pistola. No se lo digáis a la PX4, por favor. No tengo nada más que añadir. Sabéis que podéis dejar algún comentario de algo que se me haya escapado, que seguro que se me han escapado mil cosas y que podéis aportar a otra gente que ha visto el vídeo y no se la he resuelto. En la caja de comentarios podéis darle al like si os ha gustado. Soy Grey de Cápsula Airsoft y nos vemos en el siguiente vídeo. Perfecto. ¿Qué? Menos 1 grado, el CO2 va de puta madre.